Assalamu alaikum, bienvenidos al paraíso de Ramadán. Dice Ibn Ata'illah Sekandari, si quieres que te lleguen de Dios sus dones, corrige tu pobreza y necesidad. Es decir, solo si te presentas ante Dios como un verdadero pobre, encontrarás que Allah es infinitamente rico. Y si te presentas ante Dios sintiéndote ignorante y débil, Allah te atenderá como el infinitamente sabio y potente. Entonces, visto así, podemos decir que tu pobreza es tu mayor riqueza. Tu pobreza es tu mayor riqueza. Para recibir sus dones espirituales, materiales, intelectuales, la clave es tener una actitud pobre, porque todo lo que nos llega de Él, de Allah, son limosnas y no tienen nada de mérito nuestro. Y el Corán dice, ciertamente las limosnas son para los pobres. Quien no se siente pobre y no se muestra pobre, no le hacen falta los dones de Dios. Quien no muestra pobreza, de una forma u otra está diciendo ser autosuficiente y no necesitado de Dios. Y para que no se nos olvide, Dios nos recuerda en el Corán, oh seres humanos, todos los seres humanos, sois vosotros los pobres y Dios es el único rico. Es una pobreza intrínseca a la condición humana, permanente. No hay personas pobres y ricas. Todas las personas son pobres porque no poseen nada en realidad y no pueden hacer nada por su cuenta. Y lo que tienen en sus manos, que no es suyo, no lo pueden conservar, no lo pueden proteger, no lo pueden tener para siempre. Por lo tanto, la posesión no existe. Reconocer esa pobreza aporta al ser humano una serenidad única, además de abrirle las puertas de suministros divinos y empeñarse en no reconocer esa realidad, sintiéndose rico, sabio, poderoso, le hace al ser humano vivir en un engaño que le priva de los favores de Dios. El Corán nos insiste una y otra vez, y todo don que tengáis, sin duda proviene de Dios. Todo lo que tengamos, lo que vemos y lo que no vemos, lo que reconocemos y lo que no reconocemos, lo grande, lo pequeño, lo visible, lo invisible, todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo es suyo, todo es suyo. Si Él no quiere, no podemos tener nada de lo que tenemos. No podemos conservar nada de lo que tenemos. Decir, por lo tanto, tengo esto o he conseguido esto, es una mentira, porque lo que posees y lo que tienes es de Dios, y sin Él no podrías tenerlo, aunque te haya costado esfuerzo. Todo ese esfuerzo tuyo, no puede dar resultados si Dios no quiere. Por lo tanto, su consentimiento, su aprobación, su voluntad es una condición indispensable para tener todo lo que tenemos y lo que vamos a tener y lo que hemos tenido. Por lo tanto, lo que has conseguido, decir he conseguido esto, no es de todo correcto. Siempre hay que decir he conseguido esto gracias a Dios, porque lo que has conseguido ha sido gracias a la ayuda de Dios y a la aprobación de Dios. Ibn al-Qayyim dice, la verdadera pobreza es que no te sientas dueño de nada y sientas que tanto tú como todas tus posesiones sois de Dios. Hay personas que, incluso para decir, le preguntas ¿cuántos hijos tiene? Y te dice, Allah tiene
o Allah me ha dejado, me ha prestado, me ha dado 2 hijos o 3 hijos. La expresión en árabe dice Lillahi indi, es decir, Dios tiene en mi casa, en mi familia. Dios tiene en mi casa esto. Es decir, no es suyo, no lo considera suyo. Y dice Ibn al-Qayyim, continúa diciendo, la verdadera pobreza es que cada átomo en ti, es que sientas que cada átomo en ti tiene una dependencia absoluta de Dios. Quien consiga transformar estas palabras de Ibn al-Qayyim en convicciones y sentimientos y las pone en práctica en su día a día, pues habrá alcanzado el grado más alto de riqueza personal, aunque en lo material no tenga grandes cosas. Y habrá puesto su pie en el camino más corto hacia Dios, porque como dicen muchos sabios, y entre ellos un sabio llamado At-Tusturi, no hay ningún camino entre el siervo y Dios tan corto como el camino de la pobreza y la necesidad. Así que, si quieres ser rico, si quieres ser fuerte, si quieres ser sabio, no atribuyas nada de lo que tienes, ni de lo que has tenido, ni de lo que vas a tener a tus capacidades. Y cada vez que quieras hacer algo, empieza por dirigirte a Dios y decirle: me desentiendo de mis capacidades y de mi fuerza, y me refugio en ti, porque sin ti nada es posible, y contigo no existe lo imposible. Y entonces sentirás una fuerza enorme que invade tu interior y te capacita para enfrentarte a todos los retos que se te presenten. Y eso es lo que nos enseña el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con Salat al-Istikhara, la oración de la consulta. Es un rezo para pedirle a Dios que nos ayude a tomar la decisión adecuada en un momento de confusión. Y en realidad nunca tenemos suficiente conocimiento para tomar ninguna decisión, porque somos pobres, somos ignorantes y solo vemos una parte mínima de la realidad. Jabir ibn Abdullah dice: el profeta nos enseñaba a recurrir a Dios para consultarle las cosas en todos los asuntos, del mismo modo que nos enseñaba el Corán. Es decir, de la misma forma que nos enseñaba a memorizar el Corán, nos enseñaba el istikhara. Y esta es una de las cosas muy importantes en la educación a nuestros hijos. Enseñarles esto, a consultar las cosas a Dios antes de hacerlas, a recurrir a Dios antes de tomar cualquier decisión. Y dice Jabir ibn Abdullah, nos dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: si uno de vosotros quiere tomar una decisión o hacer algo, que haga un rezo voluntario de 2 raka'at, y después que se dirija a Dios con esta súplica: oh Allah, vengo a buscar consejo en tu sabiduría y tomar fuerza en tu fuerza. Vengo a pedirte de tu generosidad infinita, porque tú eres capaz, yo no soy capaz. Tú sabes, yo no sé. Y tú eres el gran conocedor de los mundos desconocidos. Oh Allah, si sabes que este asunto es para mí una fuente de bien, para mi religión, para mi presente y para mi futuro, destínamelo y facilítame su realización y bendígalo para mí. Y si sabes que este asunto es una fuente de mal para mí, en mi religión, mi presente y mi futuro, desvíalo de mí y desvíame de él. Y predestíname el bien donde fuera, y predestíname el bien donde fuera. E inspírame su satisfacción, su aceptación. Inspírame a aceptar el bien esté donde esté. Esta magnífica súplica del profeta sallallahu alaihi wasallam es un reflejo, es un reconocimiento de pobreza y de incapacidad ante Dios. Y en ese estado de humildad y de pobreza y de incapacidad ante Dios, cuando un siervo reconoce todo esto, es cuando se convierte en merecedor de los favores de Dios. Nuestra pobreza es la puerta por la que nos llegan las aportaciones y las bendiciones de Dios.
cuando nos sentimos ricos y autosuficientes, la cerramos. Y entonces es cuando nos convertimos en verdaderos pobres. El creyente tiene una convicción interna inamovible. Pueden moverse todas las montañas de su sitio antes de esa convicción. Y es algo que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a decir constantemente, la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Repetirlo todas las veces que se pueda. Y significa, no hay capacidad ni fuerza excepto con Allah. Es decir, nada es posible, nada es accesible, no hay capacidad para hacer nada, no hay fuerza para hacer nada, no hay conocimiento para hacer nada, si no es con la ayuda de Dios. Así que pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga ver y vivir nuestra pobreza para alcanzar la verdadera riqueza. Amén. Hoy vamos a reflexionar sobre dos versos, concretamente el 10 y el 11 de la sura At-Tahrim, la 66. Dice Allah: Dios plantea un ejemplo a quienes niegan la verdad. La mujer de Noé y la mujer de Lut estaban casados con dos de nuestros siervos justos, y ambos traicionaron a sus maridos, y ninguno de ellos, de los dos, podrá conseguir nada de Dios para esas dos mujeres cuando se diga: entrad ambas en el infierno con todos los que entran en él. Y Dios plantea un ejemplo a los creyentes. La mujer de Faraón, cuando suplicó: oh Señor mío, construye para mí una casa junto a ti en el paraíso, y ponme a salvo de Faraón y de sus obras, y ponme a salvo de los injustos. Son dos versos cortos, pocas palabras, pero hay muchas lecciones que podemos sacar de aquí. La primera lección: estas ayat nos reflejan la personalidad independiente de la mujer según el Corán. Las esposas de dos grandes profetas decidieron no creer, y la esposa del mayor tirano en la historia de la humanidad se rebeló contra él para ser creyente, y fue seguidora de la fe de Dios, el mensaje de Moisés, ¿no? su otro enemigo. Y esto refleja pues, lo que el Corán dice en muchas surat y muchas ayat sobre la personalidad de la mujer, que es una personalidad independiente, no depende de su marido, no depende de su padre, no depende de ningún varón. Ella es la que toma sus decisiones, ella es la que, al igual que el hombre, pues, adora a Dios de forma independiente, se acerca a Dios de forma independiente o se aleja de Dios de forma independiente. La segunda lección nos confirma una regla que se repite mucho en el Corán: nadie ha de soportar la carga de otro. Nadie ha de soportar la carga de otro. Cada uno es responsable por sus actos. Cada uno es responsable. La siguiente lección de estos versos es que de nada sirven ante Dios ser hijo o padre o amigo o descendiente de una persona virtuosa. No sirve de nada todo eso. El tío del profeta sallallahu alaihi wasallam era su mayor enemigo. Lo único que sirve ante Dios es la fe y las buenas obras. La siguiente lección: si algún ser querido para nosotros no quiere estar en el camino de Dios,
acordémonos de estos dos grandes profetas y lo que sufrieron con personas muy cercanas, sus esposas. Y el profeta Noé también sufrió por su hijo que no le siguió. La siguiente lección, si alguien hace el mal, no se debe juzgar a su familia. Tendemos muchas veces a generalizar, ¿no? De una familia muy noble puede salir alguien, pues una excepción. Y también de una familia muy deshonesta, también puede salir una excepción. Nunca debemos generalizar y juzgar a alguien por su familia, por su tribu, por su clan, por su país. No, siempre hay excepciones. Cada persona es independiente. Y lo vemos, la esposa de Faraón fue una mujer creyente y noble, la esposa del Faraón, al que el Corán le destina decenas de páginas para mostrar su corrupción, su soberbia, su incredulidad. La siguiente lección es que la mujer de Faraón es considerada un gran ejemplo de sacrificio y sinceridad. El profeta la presenta como una de las mejores mujeres, las mujeres referentes a nivel universal en la historia de la humanidad. Es una mujer que rechaza los privilegios de ser la esposa de rey. Esto es un sacrificio enorme. Esto es mucho más que el sacrificio y la resistencia a la opresión, por ejemplo. Es una mujer que está completamente sola, rodeada de Faraón y sus ejércitos. Es una mujer que se rebela contra uno de los sistemas más corruptos de la historia. Y en cambio de todo esto, lo que quiere es estar junto a Dios. Cambia todo esto por la fe en Dios. Y eso es una señal de su gran inteligencia y su enorme fe en Dios. Una persona inteligente es la que sabe medir y pesar las cosas en su realidad. Para ella, pues ser mujer de rey, vivir en un palacio, tener ejércitos, tener riquezas, todo eso pesaba menos que la fe en Dios. Es una mujer inteligente y nos enseña pues también a priorizar, a saber medir las cosas, renunciar a las cosas que pesan poco y aferrarnos a las cosas relevantes, que perduran. La mujer de Faraón pone su vida en riesgo para salvar su fe, porque entiende que no hay mayor perdición que perder la fe. Porque, ¿cómo sabemos que pone en riesgo su vida? ¿Cómo sabemos que estaba perseguida? Porque le pide a Allah que le salve del faraón y de los injustos. Estaba perseguida. Y no justificó. Podía haberse callado, podía haber seguido a la mayoría lo que hacía todo el mundo, pero no. Ella sentía que con este sacrificio salió ganando, con este negocio que hizo salió ganando. Abandonar todo para conservar a Dios, esto es una ganancia. Como cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam recibió a un hombre que vino de Mecca a Medina, Suhaib Rumi. Este hombre tuvo que renunciar a todas sus riquezas, y era un comerciante. Era una condición para que le dejasen salir de Mecca y estar con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando llegó a Medina, el profeta lo recibió con alegría, con los brazos abiertos, y le dijo: has hecho un buen negocio. Si has tenido que pagar por tu fe, por conservar tu fe, si tienes que pagar todas tus riquezas, es un precio no solo justo, sino inferior. Es un buen precio, es un buen negocio. Y aquí hay un detalle: la mujer del faraón pide a Dios y le dice: construye para mí una casa junto a ti en el paraíso. Antepone la compañía de Dios, empieza por citar la compañía de Dios y luego el paraíso. Es una mujer muy creyente, muy inteligente, muy sabia. Dice: construye para mí una casa junto a ti en el paraíso. La compañía de Allah. ¿Por qué? Porque en árabe el
el orden de las palabras, tienen, entre otras cosas, un significado de prioridad. ¿Qué es lo más importante? Ella prioriza la compañía de Dios. Quiero estar junto a ti. Y luego el paraíso. Y ya nombra el paraíso. Pero lo más importante para ella, la prioridad es estar junto a Dios. La siguiente lección que podemos sacar de estos versos es que si alguien cree que está viviendo su fe con dificultad o que su ambiente no es favorable, que se fije en el ejemplo de esta gran mujer, la mujer de Faraón. Muchas veces nos quejamos del entorno, de las circunstancias. No, es que el ambiente no es favorable para hacer esto, para adorar a Dios, para rezar, o para hacer el bien. Muchas veces justificamos nuestra actitud con el entorno. Y esta historia, estos versos del Corán, rompen con esa regla, le quitan validez. En el entorno más desfavorable de la historia salió una mujer creyente y una gran creyente. Por último, estos versos nos muestran que Allah es infinitamente justo. Allah es infinitamente justo. La esposa de su amado profeta va al infierno. Y la esposa de su mayor enemigo, Faraón, va al paraíso. Subhanallah. Estos dos versos están llenos de belleza y reflejan grandes valores como la paciencia, la justicia, el amor, la firmeza, el sacrificio y la diversidad. Y nos recuerdan una de las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice: quien se quede atrás por sus obras no le podrá adelantar su linaje. Quien se quede atrás por sus obras, es decir, tiene pocas obras, pocas acciones y se queda atrás en el camino hacia Dios, de nada le va a servir tener un buen linaje, tener a alguien de su familia para adelantarle, no. No importa a qué familia perteneces y en qué ambiente te has educado. Tu valor ante Dios lo determinan tu fe, tus valores y tus acciones. Nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le decía a su amada hija Fátima: oh Fátima, hija de Muhammad, me puedes pedir de mi dinero lo que quieras, pero de nada te podré servir ante Dios. Es el profeta de Allah, el último profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le dice a su hija que no le podrá servir de nada su vínculo, su parentesco con él ante Dios. Lo único que sirve ese día es la fe, es el corazón y las buenas obras. Un día el arcángel Gabriel vino al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dijo: oh Muhammad, vive lo que quieras, finalmente has de morir. Ama a quien quieras, finalmente te separarás de él. Haz lo que quieras, finalmente serás juzgado por lo que hagas. Y has de saber que el honor del creyente lo consigue mediante rezo nocturno, y su orgullo lo consigue mediante su independencia de los demás. Este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam nos da muchas lecciones también. La primera lección es que la muerte es inevitable. Es inevitable. Dice el Corán: toda alma probará la muerte. Y le dice el profeta Muhammad: tú morirás y ellos morirán. La muerte es una manifestación de la justicia divina y del poder insuperable de Dios. El ser humano, ha logrado muchos avances en ciencia, en gestión de recursos, en administración de los recursos, en muchas cosas, pero no es capaz y no será capaz nunca de
acabar con la muerte y vivir eternamente. Si la muerte es inevitable y puede llegar en cualquier momento, es de sabios prepararse para ese momento. Es de sabios prepararse para ese momento y para lo que viene después, porque aquí sembramos lo que cosechamos en la otra vida. Y el Corán nos recuerda en muchas ocasiones: no os dejéis engañar por esta vida. El que piensa en la muerte como un hecho evidente, como una certeza, el que tiene presente que algún día va a morir, no se deja engañar por esta vida. Y ese es uno de los objetivos por los que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos recomendó visitar las tumbas de vez en cuando. Visitar las tumbas porque os van a recordar la realidad de esta vida y os van a recordar el otro mundo. La segunda parte, la segunda enseñanza de este hadith dice: ama lo que quieras, finalmente te separarás de él. Todo lo que amamos de esta vida se separa de nosotros con la muerte. Los hijos, el esposo o la esposa, padres, madres, dinero, posesiones de todo tipo, cargos, todo eso nos abandona, excepto el amor a Dios que permanece. Hay un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice: cuando uno muere le acompañan tres: su familia, su dinero y sus obras. Dos vuelven y se queda uno. ¿Cuál de los tres? Sus obras. Es lo único que te acompaña en la tumba y va contigo al más allá. Es tu compañero permanente. Así que si uno quiere tener buena compañía en la tumba, si uno quiere tener buena compañía en el más allá, que prepare buenas obras aquí. La siguiente parte del hadith, el tercer consejo de Jibril al profeta sallallahu alaihi wasallam, dice: haz lo que quieras, finalmente serás juzgado por todo lo que hagas. Es decir, todo lo que hagamos, sea bueno o malo, un día tendremos que justificarlo y responder por ello. El Corán nos dice: quien haga como un átomo de bien lo verá, y quien haga como un átomo de mal lo verá también. Y nos dice: y recordad un día en que seréis devueltos a Dios, entonces cada alma será retribuida por sus obras y nadie será tratado injustamente. La cuarta lección de este hadith dice: el honor del creyente lo encuentra en el rezo nocturno. Es decir, el honor no está en el linaje, no está en las posesiones. El honor es aquello con lo que nos sentimos orgullosos. No necesariamente material. La pertenencia a veces a una familia, nos puede ser una fuente. Pero este hadith nos corrige el concepto. Dice que el honor no está. Lo que te da honor no es tu linaje, no es tu familia, no son tus posesiones, sino la compañía de Dios, el rezo nocturno, el tiempo que tengas reservado para Dios. Eso es lo que te da honor. Hay quien se enorgullece de pertenecer a un equipo de fútbol, a una familia, a un clan, a una empresa, y todo eso no da valor a la persona. La mejor pertenencia es la pertenencia a Dios. Si se puede sentir orgulloso de algo, es de eso. Y aquí menciona especialmente el rezo nocturno, porque el rezo nocturno es algo exclusivo de las personas que alcanzan cierto nivel en la relación con Dios. Hay creyentes, hay muchísimos, pero el rezo nocturno es una característica de las personas verdaderamente creyentes, las personas que están cerca de Dios. Se les llamaba la gente de la noche. La gente de la noche, cuando lees en los libros clásicos del Islam y se habla de fulano era de la gente de la noche, ¿qué significa? Pues era de las personas que rezaban por la noche, dedicaban buena parte de su noche a rezar.
Y eso es lo que le da honor a una persona, ser de esta categoría de personas, y no de tal equipo o de tal equipo. Eso es, bueno, algo ficticio, un engaño, un engaño. La última parte dice: el orgullo de una persona está en no necesitar a los demás y no pedir favores a nadie. Istighna'uhu 'anin nas. Alguien que no recurre mucho a los demás, excepto pues, si hay una situación extrema. El creyente es alguien que da a los demás y no busca recibir nada. Extender la mano ante Dios, cuando le pedimos, es un honor, sí. Pero cuando extendemos la mano ante una persona, es un acto de humillación. Un pobre pidiendo a otro pobre. Este asunto es un asunto muy importante en el Islam, tanto que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en el pacto que le hacían los primeros musulmanes, cuando uno quería entrar al Islam, juraba fidelidad al profeta sallallahu alaihi wasallam. Pues en ese pacto de fidelidad, una de las condiciones, una de las frases que el profeta incluyó fue: y me comprometo a no pedir nada a la gente. Claro, se refiere evidentemente a no tener esta característica de recurrir, pedir a la gente, pero quien se encuentra en un momento de necesidad y pide un favor a alguien, pensando que ese alguien no es más que un medio entre Dios y él, y que quien da es Allah y quien quita es Allah, en esto no hay ningún problema. Pero algunos compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam cogieron esta frase y la aplicaron hasta el extremo, hasta que algunos dicen, si iban sobre su camello y se les caía algo en el suelo, bajaban para cogerlo, para no pedir el favor a nadie, pásame esto. O hay muchas personas que tienen esta característica de pedir muchos favores, y eso es una actitud que no le gusta a la gente. Cuando ves que alguien solo te llama cuando quiere un favor, o cada vez que te llama es para pedirte un favor, terminas teniendo una imagen negativa de él. Pero cuando encuentras que alguien de tus amistades nunca te ha pedido un favor, y sin embargo es una persona que presta servicios, que está ayudando, pero es alguien que consigue la admiración de los demás. Este hadith, como veis, nos ofrece unas enseñanzas muy valiosas para vivir la vida con el espíritu del creyente, con la personalidad del creyente, el creyente confiado en Dios, conectado con Él, dependiente de sus favores, amante a Dios, apresurado en hacer el bien y satisfacer a Dios. El creyente que no ve nada más que Dios en todo, y todo lo que hace lo hace por Él. El creyente que refleja la voluntad de Dios y la transmite con su personalidad. Pedimos a Allah que nos permita ser de estas personas y nos ayude a recordar estos principios en todo momento. Inshallah. Amén. La pregunta que nos llega hoy dice si una mujer en su periodo de la menstruación puede leer el Corán. Y la respuesta es sí, puede leer el Corán. Si tiene una parte del Corán memorizada, la puede leer sin ningún problema. Si lee un Corán bilingüe o traducido, lo puede leer sin ningún problema. Si lee el Corán del móvil, de la tablet, puede leerlo sin ningún problema. Incluso si quiere leer un libro de contenido islámico de cualquier tipo que tenga partes del Corán, incluso un libro de tafsir del Corán lo puede leer sin ningún problema en árabe. La única excepción es el Corán en árabe, el Mushaf, el libro del Corán, que no tiene otra cosa que eso, no la traducción, sino el Corán original.
Esa es la única excepción, de no leerlo, no tomarlo y leerlo, porque para eso hay unas condiciones pues, de purificación, tanto para el hombre como para la mujer. Un protocolo, digamos, de trato con el Corán original. Pero todo lo demás, lo que es leer el Corán en sí, no está mal, se puede leer perfectamente, leyéndolo de la tablet, leyéndolo de otro libro, incluso del Corán si no escogiéndolo, no hay ningún problema. Y el ejercicio de hoy va dirigido a los matrimonios. Es un ejercicio de espiritualidad matrimonial. El esposo y la esposa deben cogerse de la mano para caminar hacia Dios y deben ayudarse mutuamente para entrar al Jannah juntos. En un matrimonio tiene que haber un programa espiritual común. El esposo con su esposa tienen que tener pues, ciertos actos de adoración juntos, rezar ciertos rezos juntos, leer el Corán en determinados momentos juntos, hacer algo de dhikr juntos, leer un libro juntos, tener un programa espiritual matrimonial. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice que Dios bendiga a un esposo que se levanta por la mañana, entendemos que es antes del Fajr, y despierta a su mujer y rezan juntos, y que Dios bendiga a una esposa que se levanta antes del Fajr y despierta a su marido y rezan juntos. El ejercicio de hoy es incluir esto en nuestros matrimonios, un programa espiritual, aunque sea mínimo, en nuestros matrimonios. Acordar con tu esposa, con tu esposo, 2 o 3 actos de adoración para cumplirlos juntos y con eso ir cogidos de la mano hacia Dios y ayudaros para alcanzar el paraíso juntos, inshallah. Esto le aporta al matrimonio y a la familia mucha baraka, mucha bendición. Y bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias, como cada día, por seguirnos y estar ahí. Y hasta mañana, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.